La primera historia. Soy guardia de seguridad privada. He trabajado cuidando la residencia de algunas personas importantes que por motivos de privacidad no puedo mencionar aquí. Durante un tiempo, una de las personas para las que yo trabajaba me pidió que fuera a cuidar la casa de un familiar suyo, ya que esta persona se encontraba de viaje y no querían que la casa se quedara sola durante 15 días. Yo no podía negarme. La verdad es que ese patrón me pagaba muy bien y siempre fue muy amable conmigo. Tuve que viajar a Valle Real, en Jalisco. Hablé muy poco con el dueño de la otra casa. Me dio algunas indicaciones sencillas. La empleada doméstica vendría cada tercer día a limpiar y yo tenía libertad para recorrer la casa. Me llevó hasta un pasillo donde retiró un cuadro completo de la Virgen de Fátima. Detrás se encontraba una puerta muy angosta. Movió una manija y la puerta se abrió. Dentro del lugar era muy amplio. Había un escritorio con 3 monitores, una computadora y algunos documentos. Se me indicó que ese era un lugar secreto, donde podía ver el circuito cerrado de las cámaras de la casa y que en caso de peligro podía esconderme allí, pues la puerta se podía cerrar de manera segura desde adentro. Aparte, debajo del escritorio se localizaba una pequeña escotilla que daba hasta la calle. Yo la verdad que la persona tomara tantas precauciones me puso a pensar sobre sus actividades y cómo se ganaba la vida. No me dio miedo. A veces se tiene que trabajar con ciertas personas que sus actividades no son muy legales, que digamos. El resto de la casa se veía muy normal. Casi no tenían cuadros en las paredes. De hecho, en toda la casa, el único símbolo religioso era el cuadro que cubría la pequeña entrada a la habitación de monitoreo. Me asignaron una habitación junto a la alberca. Cuando trabajo ahí, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando en las casas. Por lo regular, cuando ocurre algo fuera de lo normal, que digamos, es durante la madrugada. El primer día lo pasé despierto, pues sabía que ese día vendría la empleada doméstica. De hecho, llegó muy temprano. A las 7 de la mañana ya estaba tocando el timbre. Era una chica muy joven, no tendría más de 25 años, calculándolo yo. No le hice mucha plática. No me gusta molestar a los empleados en los lugares donde trabajo. Casi siempre soy cordial y amable, pero no me gusta mucha amistad. Creo que entre menos te enredes con las personas es mejor. Así evitas muchos problemas. Me entretuve realizando mantenimiento a una de las bombas de la alberca. Pasé medio día allí. De repente la chica de limpieza se acercó a mí para ofrecerme de comer. El dueño de la casa me dijo que cuando ella fuera me daría de comer, mientras que los demás días me la tendría que arreglar yo solo. La chica me sirvió de comer y ella también se sentó. Yo quise hacerle conversa muy superficial, cosas de trabajo. Ella parecía muy social y no tardó en conversar varias cosas. Entonces ocurrió algo súper extraño con ella. Así de la nada se quedó en silencio, con una mirada perdida hacia el frente. Yo levanté un poco la voz para ver si reaccionaba, pero no mucho que hablara, no respondía. Sentí miedo, me acerqué a ella, su respiración sonaba normal, pero no respondía. Por un momento pensé en llamar a una ambulancia, pero no estaba seguro de qué decir acerca de lo que ocurría. En eso se me ocurrió mirar en dirección donde se perdía su vista. Estaba un arco que daba en dirección de uno de los pasillos que daban a un estudio. No lo noté de inmediato, pero después de parpadear vi algo extraño. Parecía un holograma de una cara tan pero tan fea. Flotaba por encima de la mesa. Pero no se movía nada, solo nos miraba. No pude evitar lanzar un grito que logró hacer reaccionar al fin a la chica. Me preguntó sobre lo que pasó. Le conté todo, pero ella parecía no recordar nada. La extraña visión desapareció tal como apareció. Ella volvió al trabajo actuando como si nada hubiera ocurrido. Yo, sinceramente, intenté hacer lo mismo.
Aunque no pude quitarme de la cabeza esa horrible visión, la chica terminó su turno y amablemente se despidió de mí, no sin antes decirme que no le diera vueltas al asunto o no lograría pasar la noche allí. ¿Cómo se pueden imaginar? Las palabras de la chica lograron que hiciera todo lo contrario. No dejaba de pensar en lo que vi una y otra vez. Me quedé un rato en la sala principal. Entendí que pronto se me iría de la cabeza. Así que encendí la televisión y de nuevo, cuando menos lo esperé, esa especie de holograma, a unos cuantos metros de mí, esta vez avanzaba en mi dirección. No me dio tiempo de moverme cuando aquella cosa se metió en mi cabeza. No sé qué pasó, vi muchas imágenes dentro de mí. Después no logré moverme, como cuando tienes un parálisis de sueño. La verdad no sé cuánto tiempo habrá pasado. Hoy en día estoy seguro que no fue un sueño. Lo sentí demasiado real. Sin embargo, lo único que recuerdo fue levantarme de la alfombra en la sala. Intenté hacerme creer que me quedé dormido y que todo lo que vi y sentí fue causa de un sueño. Aquel día me metí dentro de la habitación de vigilancia. Por lo regular no me gusta indagar en lo que no es mío, pero con la experiencia que acababa de vivir la noche anterior, sentí el presentimiento de que tal vez en la casa encontraría algo oscuro. Soy de ese tipo de personas que creen que todo ocurre por algo, y en mi familia somos muy creyentes de las energías. Yo estoy muy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y están a nuestro alrededor. Lo primero que hice al tratar fue revisar los videos de la noche. Primero me puse a ver el video de la cocina, justo a la hora en la que la empleada doméstica se quedó perdida. Por más que miré a detalles, no vi la aparición por ningún lado. Después revisé la cámara de la sala. El dueño tenía monitoreada prácticamente toda la casa, a excepción de las habitaciones y la propia habitación de monitoreo. Cuando revisé el video de la sala, me vi a mí mismo, de la misma manera que la doméstica, con la mirada perdida. Y al igual que en el otro video, no vi ninguna aparición ni nada fuera de lo normal, solo mi imagen mirando al vacío y cayendo después a la alfombra. Me puse a revisar en un archiveo que se encontraba debajo del escritorio. Encontré mayormente facturas y todo tipo de notas. Me encontré un cuaderno. Se veía normal, pero cuando me puse a revisarlo, encontré algunas oraciones extrañas. Parecían invocaciones. También venían de varios símbolos, como pentagramas invertidos y otros símbolos que nunca había visto. Sentí miedo al ver ciertas palabras en el cuaderno. No las repetiré aquí, pues siento miedo de que pueda desatar la aparición de un espectro como el que vi en aquella casa. No obstante, en aquel momento, teniendo el cuaderno en mis manos, cometí el error de leer en voz alta. En ese momento, la imagen de los monitores se actualizaron por sí sola. Dejé el cuaderno, cerré la puerta con llave y me quedé sentado frente a los monitores. No podía creer lo que veía. En todos los monitores, en todas las cámaras, vi la misma figura. Era demasiado extraña como para describirla. Parecía un holograma y a la vez se veía tan real. Parecía una mujer con todas sus exageradas. Aparte su rostro, el cual miraba directamente en dirección a la cámara, cambiaba de forma. Me puse a temblar, mi mente no entendía lo que estaba ocurriendo. Comencé a temblar sin control. La imagen desapareció de los monitores y segundo después algo tocaba la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Yo sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello que ni siquiera puedo comprenderlo. Entonces recordé que debajo del escritorio estaba una puerta a la calle. Abrí la puerta. Después de calar varias llaves que encontré en un cajón, me encontré en un pequeño túnel que tuve que recorrer hincado. No sé por cuánto tiempo tuve que arrastrarme, pero cuando menos esperé, entré a una habitación donde pude estar de pie. Esa habitación estaba llena de crucifijo y cuadros de todo tipo de religión.
Me sentí tranquilo allí dentro, sin embargo, aún sentía la necesidad de salir. Me encontré una puerta justo detrás de una estatua de la Virgen. Me quedé sentado frente a la casa toda la noche, hasta que llegó la doméstica. Yo le comenté todo lo que me ocurrió aquella noche. Ella me escuchó muy callada y cuando terminé de hablar, ella en un tono muy tranquilo me dijo que o me adaptaría a las cosas que ocurrían en ese lugar o mejor renunciaba. Después de que me dijo eso, se fue a hacer sus labores. Le hablé a mi patrón para decirle que no quería seguir allí y él amablemente me respondió que pasara una noche más y ya me regresara a Tamaulipas. Esa última noche me la pasé encerrada en la habitación de monitoreo. Vi de nuevo ese ente, que hasta el día de hoy me pregunto qué era. Volví a Tamaulipas y seguí con mi vida normal. Hasta la fecha, no sé qué era eso lo que vi. No puedo asegurar si era un fantasma, un demonio. Creo que el dueño de la casa posiblemente practicaba alguna especie de brujería. ¿Quién sabe? Prefiero seguir ignorando qué era. La siguiente historia. Cuando era niña, mis padres y yo solíamos visitar los tianguis y tiendas de segunda mano en los fines de semana. Mi mamá decía que no valía la pena pagar el precio completo por muchas cosas si podías conseguir las cosas igual de buenas por la mitad de su precio original. Aunque teníamos una buena estabilidad económica, simplemente les gustaba ahorrar y siempre alardeaba de haber conseguido algo de una excelente calidad y a un buen precio. Me encantaba buscar juguete entre las cajas de peluches y muñecas, en buscar de algo especial que pudiera llevarme a casa. Una tarde soleada, mientras revisaba una caja en busca de tesoros escondidos, mis ojos se posaron en ella, una muñeca de trapo vestida de bailarina. Dentro de ella había una caja de música, lo cual al presionar un botón se reproducía la melodía del lago de los cisnes. Casi todo su cuerpo estaba hecho de trapo, salvo por la parte de su cara, lo cual era de un plástico duro. Su cara era algo simple pero bonito, con ojos azules pintados, una sonrisa solo como una línea curva, nariz un poco roja y algunas pecas. Se veía como si alguien con talento lo hubiese restaurado. Emocionada, llevé a la muñeca a mis padres, suplicando que me la compren. Afortunadamente, estaba en muy buen estado y era bastante económica, así que, sin dudarlo, se convirtió en mi nueva adquisición. Durante días, aquella muñeca se convirtió en mi juguete favorito. Me identificaba mucho con ella, puesto que en esa etapa de mi vida yo estudiaba ballet. Así que honestamente no sabría decir qué fue lo que hizo que los eventos que estoy a punto de relatar se desencadenaron, puesto que durante varios días todo estuvo absolutamente normal. No había absolutamente nada extraño en aquella muñeca de trapo. Tampoco vi nada raro en mi casa y tampoco tenía hermanos que pudiese jugar algún juego paranormal que hubiese hecho que la muñeca pudiese ser poseída por algo. Y mis padres, si bien no íbamos mucho a la iglesia, respetaban mucho a Dios, por lo que jamás hubiese hecho nada para traer el mal a nuestra casa. Sin embargo, un día mientras jugaba con la muñeca, ocurrió algo inexplicable y aterrador. La sostenía con mis brazos frente a mí, simulando una de mis poses de ballet, cuando noté algo extraño. Los ojos azules pintados en su rostro de plástico se movieron. No sé de qué es la forma de decirlo y sé que suena descabellado, pero de estar mirando enfrente pasó a mirar hacia la izquierda. Un escalofrío recorrió mi espalda y el miedo se apoderó de mí. Arrojé la muñeca hacia el otro lado de la habitación y grité, atrayendo rápidamente la atención de mis padres. Ambos acudieron a mi habitación, preocupados, pensando que me había pasado algo grave, y después de contarles qué era lo que me había ocurrido, examinaron la muñeca. Para mi asombro y horror, aseguraron que siempre había tenido la mirada fija hacia la izquierda. No entendía cómo puede ser esto posible. Estaba segura de lo que había visto. Había estado jugando con ella por días. Obviamente yo sabía
para qué lado ella estaba mirando y estaba segura de lo que había visto. Mis padres trataron de calmarme, diciendo que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Y por más de que yo intenté hacer que me creyeran, no logré hacer que cambiaran de opinión. Aunque traté de tranquilizarme, no pude, por lo que después de un rato tomé a la muñeca y solo la arrojé al bote de la basura de la cocina. Sin embargo, eso no fue fácil como creía que sería, pues mi mamá me dijo que no había un motivo válido para tirarla y que si la tiraba, entonces ya nunca más me volvería a comprar juguetes. A lo que ya no tuve más remedio que volver a llevármela a mi habitación, aunque le tenía tanto miedo que se me ocurrió guardar a la muñeca en mi ropero, donde al menos ya no tendría que verla constantemente. Era una solución temporal, pero al menos me daba un falso sentido de seguridad por ya no verla. Así que, aunque aquella falsa sensación de seguridad que mi solución había traído se desvaneció en poco tiempo, pues después de unos 3 días, durante casi todas las noches, cerca de las 3 de la madrugada, escuchaba golpes provenientes de adentro de mi ropero, como si algo quisiera salir. La caja de música que llevaba la muñeca comenzaban a reproducir la melodía del Lago de los Cisnes, pero el tono ahora era más lento y espeluznante. Cada vez que esto ocurría, me cubría con las cobijas, esperando que todo pasara. Recuerdo que una noche que me estaba quedando dormida, cuando entre mis sueños sentí que el aire me estaba faltando. Parecía ser una horrible pesadilla de la que finalmente, luego de unos segundos, pude despertar, solo para darme cuenta de que la almohada estaba sobre mi rostro. Esto me causó tanto miedo. Aunque no había nada ahí, mi ropero estaba cerrado, por lo que sin más remedio llegué a la conclusión de que todo debió haber sido una pesadilla, y aunque la almohada sí había estado en mi rostro, realmente el aire nunca me había faltado y me hubiese encontrado seguir pensando en eso, pero eso no pasó. En una madrugada me desperté al escuchar de nuevo los golpes de aquella melodía del Lago de los Cisnes, la cual me daba hasta la fecha una gran incomodidad cada vez que la escucho. Me cubrí la cara y supongo que ya estaba tan acostumbrada que rápidamente el sueño me estaba volviendo a invadir. Aunque esta vez, entre sueños, escuché cómo la puerta de mi ropero se abría. Armándome de valor, me quité las cobijas y miré hacia la dirección del ropero, y para mi desgracia, no lo había imaginado. La puerta, corrediza, realmente se estaba deslizando lentamente, y lo que era aún peor, la muñeca asomó su rostro por la apertura, con aquella sonrisita que en un pasado me había gustado, pero que ahora solo me daba mucho miedo. No pude soportarlo más y comencé a gritar para llamar a mis padres. La pura idea de que aquella muñeca saliera de mi ropero por las noches y caminaría por toda mi habitación, y que incluso haya intentado con la almohada, simplemente me aterraba. No podía soportar la idea de que aquella muñeca se quedara en mi cuarto ni un minuto más. Así que recuerdo bien que cuando escuché los pasos de mis padres en dirección a mi cuarto, aquella muñeca pareció notarlo también, y entonces ella misma corrió a la puerta del ropero para cerrarlo de nuevo, como si nada hubiese pasado. Al entrar mis padres, me encontraron visiblemente asustada, señalando hacia el ropero, cuando donde había visto todo lo acontecido, y entre medio de sollozos y lágrimas traté de contarles lo que me había pasado. Mis padres intercambiaron miradas de incredulidad y mi mamá intentó tranquilizarme diciendo que solo debía ser mi imaginación. Me dijeron que yo siempre había sido una niña muy valiente y que no debía tenerle miedo a una muñeca de trapo. Recuerdo que incluso mi papá sacó a la muñeca del ropero y la examinó para burlarse un poco de aquellas manos y pies de trapos que ni dedos tenían. Me dijo que aún si estuviera viva,
Difícilmente me podría hacer algo con esos bracitos, y después mi mamá apoyó esa idea. Sin embargo, a pesar de los intentos que mi padre por convencerme de que todo estaba bien y que no había absolutamente nada para qué temer, yo no podía ignorar lo que mis ojos habían presenciado. Aquella muñeca se había movido y estaba convencida de que también había intentado con una almohada, por lo que me frustraba y aterraba. Insistía en que debía deshacernos de la muñeca de una vez por todas. Les dije que era real, que yo ya no la quería, sin importar que ya nunca más me volvieran a comprar ningún juguete. Solo quería que la alejaran de mí. Supongo que mi papá sintió mi desesperación. No creo que creyera la historia, pero al menos mi llanto sirvió para que mi papá me dijera que estaba bien, que por fin la alejaría de mí y que ya no la volvería a ver. Y después de eso me dijo que volviera a dormir y él se llevó a la muñeca de mi cuarto. Pensé que ese sería el fin de todo, que finalmente estaría libre de aquella presencia inquietante. Sin embargo, no fue así. Pasó una semana sin que volviera a ver esa muñeca y creí que por fin había sido liberada de aquel juguete aterrador. Pero una tarde lluviosa, cuando volví de mis clases de ballet, la vi nuevamente en mi cama, como buena, sentada sobre una de mis almohadas, con una sonrisita. El terror regresó con más fuerzas que nunca. Corrí a contarle a mi mamá lo que había visto, por lo que algo extrañada fue a ver y efectivamente ahí estaba aquella muñeca. Pero en lugar de asustarme o tomarme en serio esta vez, ella simplemente trató de tranquilizarme, diciéndome que no me preocupara, pues lo más seguro era que mi papá solo hubiese querido jugar una broma y por eso él debía de haberla dejado en mi cama. Pero al llegar la noche, escuché cómo mi mamá le decía a mi papá que no me asustara con la muñeca, que yo no necesitaba ninguna excusa para tenerle miedo, y que debió de haberme visto cuando vi a la muñeca en mi cama, a lo que él respondió confundido que nunca había hecho eso, y que había arreglado a la muñeca a la vecina. La vecina de junto era mi mejor amiga del vecindario, y aunque ella estaba al tanto del miedo que yo le tenía a aquella muñeca, nunca me terminó de creer del todo, por lo que tenía sentido que creyera que yo ya no la quería, y tampoco me lo había dicho para no hacerme sentir mal. A la mañana siguiente, mi papá tomó la muñeca y se la devolvió a la vecina, aunque más tarde en hacer eso, que el tiempo en el que vio a la muñeca tirada en el jardín la mañana del día siguiente, y eso no se detuvo ahí, sino que él la devolvía de la nada aparecía en algún lugar aleatorio de la casa. Recuerdo que casi siempre la encontraba yo, por lo que yo lloraba y le decía que por favor la alejaran de mí. Después de que mi papá intentara devolver la muñeca a la vecina una y otra vez, sin éxito, mis padres comenzaron a creer que yo era la responsable de que el juguete siguiera apareciendo en nuestra casa. Ellos pensaron que yo y la niña vecina estábamos haciéndole una broma pesada. A pesar de mis explicaciones y la de la niña vecina, ellas se mostraban escépticos y decidieron ignorar el asunto. No importaba cuánto yo insistía de que no éramos culpables, la presencia inquietante de la muñeca continuaba. Así que yo y ella habríamos planeado un plan, que nos íbamos a alejar de esa muñeca por nuestra cuenta. Recuerdo bien que la enterramos, la tiramos a botes de la basura de otras casas e incluso una vez se la dimos a un perro para que se la llevara, pero sin importar lo que hiciéramos, siempre aparecía de nuevo en mi casa. Juntas llegábamos a la conclusión de que debíamos alejarnos lo más posible de la muñeca para que no pudiera encontrarnos. Debíamos deshacernos de ella de algunas vez por todas. Después de pensar en diversas opciones, decidimos llevarla lejos de nuestras casas y de deshacernos de ella en un lugar remoto. Así que una tarde, mientras todos estaban ocupados, metimos a la muñeca en una bolsa de basura y fuimos en bicicleta.
hasta unos contenedores de basura que estaban muy lejos. Recuerdo bien que incluso le echamos un montón de piedras en la bolsa para que no pudiese salir, y ambas volvíamos a casa. Pasaron un par de días sin ver el rastro de la muñeca, y por un momento pensamos que habíamos logrado liberarnos de ella. Me acuerdo que decidimos hacer una pijamada en la casa de la niña vecina. Pasamos la tarde jugando en un parque cercano y se nos había hecho un poco tarde, por lo que al volver ya estaba empezando a oscurecer. Aunque yo recuerdo que no tenía miedo, en aquella época los niños solían jugar en la calle hasta tarde y no había tantos problemas como hoy en día. En el camino de regreso, mientras avanzábamos juntas, notamos algo extraño a lo lejos. Estaba en medio de la carretera. Al principio no teníamos la menor idea de qué era. Incluso yo recuerdo que pensé que era una lata de refresco que por alguna razón se estaba tambaleando con el viento. No sé por qué creí eso, y lo peor de todo es que ni siquiera hacía viento. En ese momento, entre más nos acercábamos, parecía una figura humanoide que avanzaba de forma peculiar. Al estar un poco más cerca, nos dimos cuenta de que era esa muñeca de trapo vestida de bailarina, y lo peor era que parecía estar bailando mientras se acercaba hacia nosotras. Aquellas imágenes aún rondan en mis pesadillas hasta el día de hoy. Nuestras piernas se paralizaron de miedo y nuestras manos sudaban con angustia. «Es ella, es la muñeca», susurró la niña vecina con voz temblorosa. Ambas nos miramos en pánico, sin saber qué hacer. La muñeca se detuvo a unos 5 metros de distancia, y sus ojos inquietantes parecían fijos en nosotros. Su mirada ya había vuelto de nuevo al frente. El corazón nos latía con fuerza mientras mirábamos a la muñeca, buscando una forma de escapar de aquel aterrador encuentro. La muñeca comenzó a correr de una manera tan rara a nuestra dirección, y no había tiempo que perder. En ese momento, mi amiga me tomó de la mano y me jaló para que corriera con ella, y eso me hizo reaccionar casi enseguida. A no ser por ella, quién sabe qué me hubiese pasado aquella noche. Echamos a correr en dirección contraria. Nuestros corazones latían muy fuerte mientras nuestras piernas nos llevaban a lo más lejos posible de la muñeca. Corrimos a toda velocidad, con la mirada fija en el horizonte, tratando de dejar atrás aquel horroroso encuentro. Pero la muñeca seguía persiguiéndonos, y su figura inquietante parecía acercarnos a la penumbra de la noche. Logramos llegar a su casa, y ahí nos dimos cuenta de que ya no nos seguía. La verdad, no estábamos seguras de que en qué puntos nos dejó de perseguir, pero estábamos aliviadas por eso. Ella me dijo que debíamos decirle a nuestros padres, pero yo le dije que no iban a creernos y que solo nos meteríamos en problema, por lo que no dijimos nada de aquella noche. A la mañana siguiente, aún afectadas por el terror de la noche anterior, mi amiga y yo intentábamos despejarnos, jugando a hacer pasteles de lodo en mi jardín. Los escalofríos recorrieron mi cuerpo cuando vi, con horror, cómo la muñeca asomaba su rostro detrás de un árbol. Me recordó mucho a cuando la había visto en mi ropero. Sin poder contener el miedo, solté un grito y llamé a mi papá, esperando que él pudiera entender lo que estaba sucediendo. Cuando mi padre salió al jardín, la muñeca ya no estaba allí. Traté de explicarle lo que habíamos visto, pero su expresión era de escepticismo y cansancio. Me dijo que debía parar y que solo estaba haciendo que mi amiga se asustara, y que si no me detenía, entonces estaría castigada hasta nuevo aviso. Para después de entrar a la casa de nuevo, apenas papá se fue, mi amiga gritó al ver la muñeca sentada en la rama del árbol, columpiada a sus pies mientras parecía que nos miraba. Ambas gritamos de nuevo, lo que hizo que mi papá saliera otra vez. Sin embargo, lo inesperado ocurrió. La muñeca pareció inerte y se dejó caer al suelo, como si no tuviera vida propia.
Mi amiga y yo, con lágrimas en los ojos, tratamos de explicar nuevamente lo que había pasado, pero parecía que nuestro testimonio no tenía peso alguno. Mi padre, ya agotado y desesperado por aquella situación, me dijo que ya estaba cansado de esa muñeca y que si no la quería, estaba perfecto. Acto seguido caminó molesto a donde la muñeca, que estaba tirada, y la levantó del césped, sujetando a la muñeca con mucho coraje. La arrojó al asador donde solíamos asar carne. Así que roció el juguete con líquido para encender el carbón y se preparó para prenderle fuego. Pero lo que sucedió a continuación nos dejó aterrados. Justo cuando encendió el cerillo, la muñeca se sentó por sí misma. Incluso recuerdo que intentó levantarse. En ese momento, mi papá se asustó tanto que dejó caer el cerillo sobre la muñeca, haciendo que ésta comenzara a arder. Mi amiga y yo mirábamos con asombro cómo la muñeca comenzó a quemarse con rapidez. Pero lo que más nos sorprendió, es algo que mi papá cuenta hasta la fecha, que en vez de quedarse en el asador, salió por su cuenta propia y cayó sobre el pasto. La muñeca intentó arrastrarse, pero sus fuerzas eran muy débiles. Se asumió en llamas y en cuestión de minutos, hasta que finalmente quedó reducida a cenizas. Mi familia y yo, atónitos, observamos cómo aquella muñeca estaba embrujada, así que ya desapareció para siempre. Después de eso, tengo un recuerdo que mis papás llamaron a un padre de la iglesia local para que bendijera la casa, y casi podríamos jurar que en ese mismo padre fue el que se llevó las cenizas y lo que había quedado de aquella muñeca. Supongo que nunca sabré del todo si esa muñeca ya tenía algo malo desde que la compramos, o quizás algo sucedió después de eso. Supongo que es algo que nunca sabré. Sin embargo, todos los días le ruego a Dios para jamás volver a toparme de la nada con ese ente. Esta es la siguiente historia. Soy Ana y soy una escritora que acababa de mudarse a una cabaña en medio del bosque. En ese momento de mi vida había estado pasando por unos aquellos famosos bloqueos de escritores, por lo que creía sumamente necesario el mudarme allí, sin mencionar que el lugar había sido casi un regalo por lo barato que fue. No entendía cómo alguien podía no querer ese lugar. Cabe recalcar que el lugar era enorme. Me encantaba el sonido de la lluvia, así que cuando comenzó a caer una tarde, decidí salir al porche a disfrutarla. Mientras me sentaba en una silla, me di cuenta que habría un charco en el suelo que estaba creciendo rápidamente. Cuando miré hacia arriba, vi que el techo de la cabaña tenía una gotera justo encima de donde yo estaba sentada. Rápidamente me levanté de la silla y corrí hacia el interior de la cabaña, evitando el charco que se estaba formando en el suelo. Así que yo en voz baja, mientras buscaba un cubo o algún recipiente para colocar debajo de la gotera y evitar que el agua se esparciera aún más. Mientras yo estaba buscando desesperadamente algo para contener el agua, recordé haber visto una caja llena de trastos en un rincón de la cabaña. Me apresuré hacia allí y comencé a rebuscar en busca de algo adecuado. Finalmente, encontré un viejo balde de metal oxidado y con alivio la coloqué justo debajo de la gotera. De pronto, mientras miraba cómo el agua caía en el balde, noté con el rabillo del ojo que algo se movía detrás de mí. Cuando me doy la vuelta enseguida, vi a una figura que se desvanecía en la oscuridad. Fue como un destello breve, pero lo suficientemente vívido como para asustarme. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué había sido eso? Miré a mi alrededor, pero solo encontré el silencio del bosque y la persistente lluvia contra los árboles. Traté de convencerme de que había sido solo mi imaginación jugándome una mala pasada,
Decidí que era mejor regresar al interior de la cabaña y cerrar la puerta con llave. Me sentí incómoda y vulnerable, no les miento, al pensar que alguien o algo estaba merodeando afuera. Cogí el balde con el agua de la gotera y lo llevé hasta la cocina para vaciarlo en el fregadero. Me di cuenta de que había olvidado mi celular, por lo que decidí volver por él. Cuando salí al porche de nuevo, escuché un sonido extraño en el bosque, y eso que no era ni un animal ni de una rama. Así que era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me quedé paralizado por un momento, tratando de identificar de dónde venía ese ruido. Luego de repente se detuvo. Fue entonces cuando vi algo que me hizo retroceder. En el suelo, cerca del borde del bosque, había un agujero. No era muy grande, pero lo suficientemente profundo como para que no pudiera ver el fondo. El agujero estaba rodeado por ramitas rotas y hojas pisoteadas, como si algo hubiera arrastrado un objeto hasta allí. Me acerqué al agujero, sintiendo el corazón latiendo en mi pecho. No sabía lo que había allí debajo, pero algo me decía que no era nada bueno. A medida que me acercaba, sentí un aire frío y desagradable que me envolvía todo mi cuerpo. De repente, una mano salió del agujero y me agarró por el tobillo. Grité de terror intentando liberarme, pero la mano seguía aferrándose a mí. Yo con todas mis fuerzas logré sacar mi pie del agujero y caí de espaldas en el suelo. Me quedé respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El susto me había dejado paralizada por un momento, pero ahora la adrenalina corría por mis venas. Me levanté rápidamente y retrocedí varios pasos, manteniendo la vista fija en el agujero. La mano que me había agarrado desapareció de la abertura y el silencio volvió a reinar en el bosque. Mi mente se llenó de preguntas y temores, pero sabía que debía mantener la calma y tomar decisiones rápidas. Me arrastré hacia atrás, todavía temiendo que algo saliera de repente del agujero, pero no había nada allí. El frío y el viento habían cesado, y todo lo que quedaba era el sonido de la lluvia salpicando el techo de mi cabaña. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo había entrado en mi cabaña. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, incluso estaban aseguradas, pero había una presencia en el interior. Así que mi corazón estaba latiendo rápidamente. Entré en la cabaña y comencé a revisar cada habitación. Con cada paso que daba, mi respiración se volvía más agitada. Cada sombra y cada ruido me hacían soltar un susto. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuestas. ¿Qué había sido esa figura que vi antes de sentir la mano agarrándome? ¿Quién o qué había entrado a mi cabaña? Yo recorrí cada rincón de la cabaña, inspeccionando meticulosamente cada habitación. Cada chirrido del suelo o crujido del viento me hacía detenerme, pero no encontraba nada fuera de lugar. No había señales de intrusos, ni evidencia de que alguien hubiera estado allí. Mi nerviosismo aumentaba con cada minuto que pasaba, así que decidí tomar mi teléfono y llamar a la policía. Pero una vez más me enfrenté a la frustración de no tener señal. Me encontraba en un lugar remoto y aislado, sin una forma inmediata de obtener ayuda externa. A medida que avanzaba, podía sentir una presencia detrás de mí, pero cada vez que me daba la vuelta, no había nada. Mis manos temblaban mientras agarraba un cuchillo de la cocina, sintiéndome cada vez más acorralada. Finalmente llegué al dormitorio principal. La puerta estaba cerrada, pero yo podía oír un susurro desde el otro lado. Lentamente
así que giré el pomo y empujé la puerta abierta. Yo lo que vi en el interior me hizo gritar de terror. Una figura oscura y retorcida estaba de pie junto a la cama, mirándome con ojos brillantinos y de mirada fría. Mi cuerpo se congeló por el miedo mientras la figura se acercaba lentamente a mí. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo se negaba a moverse. No sé por qué. La figura avanzaba lentamente hacia mí, arrastrando sus pies de manera desigual y emitiendo un susurro que no tenía ni la menor idea de lo que estaba diciendo. Traté de gritar, pero el sonido se atascó en mi garganta, dejándome impotente y vulnerable frente a esta presencia que me aterraba. Sin embargo, justo cuando la figura estaba a punto de alcanzarme, un destello de valentía se encendió dentro de mí. Usé todas mis fuerzas para apartarme de su camino y corrí hacia la puerta de salida. Sentí como sus manos frías rozaban mi piel mientras del impacto caí al suelo. Miré de vuelta directo a la figura. Entonces, de repente, todo se desvaneció. La figura, el frío, la presencia, todo. Me encontré de pie en mi dormitorio, el sol brillando a través de la ventana. Me di cuenta de que había sido solo un sueño aterrador que había parecido tan real. Me senté en la cama tratando de recuperar mi aliento y calmarme. Aunque había sido solo un sueño, el miedo seguía palpitando en mi pecho. Me pregunté si había algo más en la cabaña que solo yo no podía ver. Me levanté de la cama y decidí explorar la cabaña una vez más, esta vez en busca de cualquier indicio de lo que había experimentado en mi sueño. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar pistas o señales que me ayudaran a entender lo que había sucedido. Fui a la sala de estar y examiné cada rincón, desde los muebles hasta los estantes llenos de libros. No encontré nada fuera de lo común, excepto por un ligero olor a humedad que parecía provenir del techo. Me acerqué a la ventana y noté que había estado lloviendo afuera, pero el sonido de la lluvia ya no era tan reconfortante como antes. Decidí revisar el porche, el lugar donde todo había comenzado en mis sueños. Salí al exterior y caminé lentamente hacia la silla en la que me había sentado. El charco ya no estaba allí, pero noté que el techo sobre el porche tenía algunas tejas rotas y desgastadas. Quizás eso explicaba la gotera en mi sueño. Mientras yo inspeccionaba el techo, una brisa fría sopló a mi alrededor, enviando escalofríos por mi espalda. Me estremecí y miré a mi alrededor, medio esperando ver una figura oscura que se desvanecería en la oscuridad del bosque, pero solo habían árboles y el suave susurro de las hojas moviéndose con el viento. Decidí volver al interior de la cabaña y dejar atrás ese inquietante sueño. Me di cuenta de que el estrés de mudarme a un nuevo lugar y desconocido había comenzado a afectarme y mi mente había jugado con una mala pasada. Me prometí a mí misma que trataría de relajarme y disfrutar de mi nueva vida en la cabaña. A medida que pasaban los días, la sensación del miedo y opresión en la cabaña no se desvanecería, y con el riesgo de que me llamen loca, comenzaba a notar sucesos extraños, las cuales no parecían normales. Mis noches se llenaron de pesadillas escalofriantes, donde seres invisibles parecían acecharme desde las sombras. Despertaba sudada y temblorosa, con la sensación de que algo se aproximaba cada vez más. Una noche la lluvia golpeaba con furia el tejado, mientras los vientos aullaban amenazadoramente afuera. Aunque llevaba un amuleto
protector que mi padre me había regalado antes de fallecer. Su poder no parecía ser suficiente ante la oscuridad que parecía emerger desde los rincones más sombríos de la cabaña. Extraños sucesos llenaban el aire y las sombras danzantes se movían de manera inquietante en las paredes. Decidí que no podía ignorar más las extrañas atmósferas que rodeaban la cabaña. Me sentí cada vez más insegura y preocupada por mi propia seguridad. Debí encontrar respuestas y soluciones ante la situación que se empeoraba. Decidí que era hora de investigar más a fondo el pasado de la cabaña. Me sumergí en la historia local y descubrí rumores de antiguos rituales satánicos que se habían llevado a cabo en esa área. La cabaña aparentemente había sido el escenario de numerosos sacrificios y pactos. Mis investigaciones también revelaron que la cabaña había sido abandonada durante muchos años antes de que yo la comprara. Los lugareños hablaban de extraños sucesos y desapariciones inexplicables que ocurrían en los alrededores. Algunos decían haber visto sombras acechando en el bosque durante la noche y escuchando voces susurrantes en el viento. Armada de este conocimiento, regresé a la cabaña con la intención de encontrar aquella habitación secreta que mencionaba los libros. Después de algunas horas de búsqueda, encontré una puerta oculta tras un pasado mueble que estaba irreconocible por lo viejo que estaba, que me llevó algún esfuerzo moverlo. Allí encontré, además de muchos polvos y telarañas, una mesa donde se hallaba un libro, el cual estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sus páginas eran aún más oscuras y casi podría jurar que se escuchaban susurros mientras yo lo abría. A medida de que leía las páginas, me encontré atrapado en un torbellino de malevolencia. El libro describía los rituales que se habían llevado a cabo en la cabaña y revelaba los sacrificios humanos que solo el comienzo. Había un antiguo poder maligno que había sido invocado en la cabaña. Así que el libro detallaba cómo el poder oscuro se alimentaba de la energía y el miedo de aquellas que vivían en la cabaña. Cuanto más aterrorizados estaban, más se fortalecía. Comprendí que mi miedo y angustia solo estaba alimentando esa presencia y que ahora se manifestaba en la cabaña. Decidí a enfrentar esta oscuridad. Busqué más información sobre cómo deshacer el mal que se había apoderado del lugar. Encontré un antiguo hechizo de protección que debía realizar en la cabaña para romper el vínculo con este poder. La única forma de romper el ciclo de maldad era encontrar y destruir el núcleo de la energía oscura. Según el libro, se encontraba en un pasaje subterráneo oculto debajo de la cabaña. El pasaje llevaba a una cámara prohibida donde yacía un antiguo altar. Decidí enfrentar y adentrarme en el paisaje subterráneo. Descubrí una entrada camuflada en el suelo del bosque, a unos metros de la cabaña, que conducía a un laberinto de pasillos oscuros. Cada paso que daba estaba lleno de un terror incomprendible, y los susurros parecían envolverme como una soga invisible. En el corazón lleno de valentía, tomé una linterna y me adentré en el pasaje subterráneo. Cada paso que daba resonaba en el aire húmedo y el silencio del lugar. La luz de la linterna apenas iluminaba el camino, pero continué avanzando, guiado por mi determinación de liberar la cabaña de esta oscuridad. Después de unos minutos de caminar por el estrecho pasaje, finalmente llegué a la cámara prohibida. Estaba iluminada por una débil luz mortecina que provenía de antorchas parpadeantes. En el centro del altar se erguía una figura oscura y retorcida, emanando una presencia mala. En cada fibra de mi ser temblaba de miedo. Levanté el amuleto de protector
y lo arrojé con todas mis fuerzas hacia esa figura. El amuleto se estrelló contra la entidad oscura, estallando en una explosión de luz brillante. El silencio volvió a la cámara y sentí una oleada de alivio y paz. Sabía que había logrado romper el vínculo con el poder Después de caminar un poco más, comencé a sentirme débil y mareado. Mis piernas apenas podían sostenerme y cada paso se volvía más pesado en el anterior. Mis pensamientos se nublaban y una extraña sensación de malestar se apoderaba de mi cuerpo. Incluso caí de rodillas, incapaz de seguir adelante. Estaba desesperada por encontrar ayuda y mi mirada buscaba desesperadamente alguna señal de vida en los alrededores. Fue entonces como si el destino hubiera escuchado mis súplicas. Vislumbré una pequeña capilla en la distancia. Reuniendo todas mis fuerzas, me arrastré hacia la capilla. Las puertas se abrieron con un chirrido y me encontré frente a un sacerdote, de aspecto amable y sereno. Sin decir una palabra, el sacerdote me ayudó a entrar y me hizo sentar en uno de los bancos. Con voz suave pero firme, el sacerdote me preguntó qué había sucedido. Yo le conté sobre todo esto lo que había pasado. Así que el sacerdote escuchó atentamente y luego de reflexionar por un momento me dijo: hija mía, parece que has absorbido parte de la maldad que reside en ese lugar. Tu cuerpo está luchando contra ella y necesitamos expulsarla de ti. El sacerdote comenzó a orar y yo sentí inmediatamente cómo mi cuerpo se liberaba de la opresión, como cada gota de esa malignidad abandonaba mi ser. Poco a poco mi fuerza regresaba y mi mente se despejaba. Cuando finalmente terminó la oración, el sacerdote me ofreció palabras de aliento y consuelo. Me explicó que mi batalla contra el mal no había sido en vano, que habría absorbido una pequeña parte de su oscuridad para liberar a otros de su influencia. Agradecido y lleno de gratitud me puse de pie y miré al sacerdote a los ojos. Sabía que mi lucha no había terminado, pero ahora me sentí fortalecido y renovado. Así que yo prometí continuar la batalla, no solo por mí mismo, sino también por aquellos que habían sido aferrados por esa maldad, afectados. Después de despedirme del sacerdote, salí de la capilla y me encontré nuevamente bajo el cielo estrellado. Sabía que el camino sería difícil y que aún habrían desafíos por delante, pero ahora estaba equipado con una nueva fuerza y determinación renovada. Volví a la ciudad pocos días después y nunca hablé de esto con nadie.